Amén. Amén. Bien. Eh, Hoy nos toca hablar acerca de dos sistemas teológicos. El sistema teológico que se denomina normalmente calvinismo o la doctrina de la elección o la doctrina de la predestinación. Y el sistema teológico llamado el sistema teológico arminiano o el sistema teológico de el libre albedrío. Estos dos sistemas teológicos se contraponen, aunque están relacionados con el tema de la salvación. Es decir, el tema de la salvación los une, pero al mismo tiempo el tema de la salvación los separa. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Dónde están unidos y dónde se separan? Todos los cristianos evangélicos del mundo les caracteriza un fundamento teológico en relación con el tema de la salvación, cómo el hombre es salvo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Los que tengan los micrófonos abiertos, ciérrenlos para que no haya feedback. Hay que ponerle al micrófono, ya Teresa lo hizo, creo que Maroa tienes que darle. Ok. Todos los cristianos evangélicos en el mundo, absolutamente todos, lo que los une son varias doctrinas. Ya yo se los expliqué en clases pasadas en relación a aquello que yo llamaba el tronco, ¿verdad? El tronco principal de la doctrina cristiana. En ese tronco están doctrinas básicas que todos los cristianos compartimos. La Trinidad, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los cristianos evangélicos creen solamente en dos estados posibles después, dos sitios posibles para el alma después de la muerte: cielo o infierno, cielo o condenación eterna, vida eterna o muerte eterna. Todos los cristianos evangélicos en el mundo consideran que la Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de fe y conducta. Creen que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante y sobre todo que es suficiente para que la Biblia, para que la iglesia y cada miembro del cuerpo de Cristo pueda conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que creen todos los grupos evangélicos en el mundo. No importa si son, no importa si son pentecostales, no importa si son presbiterianos, no importa si son metodistas, no importa si son bautistas. Todos los grupos evangélicos, o también llamados por la Iglesia Católica, los grupos protestantes, creen eso en forma básica. Ese es el fundamento. Y hay otras doctrinas en ese mismo tenor que no vamos a entrar en detalle. La Iglesia Católica, por ejemplo, se considera una iglesia cristiana. Ellos se consideran una iglesia cristiana. Pero ellos creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo. Ellos creen en el cielo, creen en el infierno, pero también creen en el purgatorio y también creen en el limbo. Ellos no creen que la Biblia es suficiente. Ellos no creen que la Biblia es la única regla de fe y conducta, sino que ellos creen, según ellos, en la Biblia, en lo que el Papa o los papas digan, que se llaman encíclicas papales. Ok. Ok, muy bien. Entonces, la iglesia, digo, ok. Anayan, si tú estás de cumpleaños hoy. Ah, no, ya cumpliste, y yo te felicité, ¿verdad? Ok, bueno, disculpen la interrupción. Entonces,
La Iglesia Católica cree ya va, que perdí el hilo. Creen en la Biblia, según ellos, pero también creen en lo que digan los papas y también lo que ellos llaman la tradición de la Iglesia. Entonces, eso hace que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica tenga una profunda separación. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas salieron de la Iglesia Evangélica. Ellos asimismo se consideran cristianos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, pero también hay serias diferencias. ¿Por qué? Porque en estos tres grupos, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones y adventistas, ellos siempre tienen uno o más libros paralelos a la Biblia. En el caso de los testigos de Jehová, ellos tomaron la Biblia y la transformaron, le quitaron, le pusieron, le arreglaron una cantidad de versículos para que se acomodara a su doctrina. En el caso de los adventistas, ellos usan la Biblia, pero también usan los escritos de una profetisa llamada Elena White. Y en el caso de los mormones, ellos incluso casi no usan la Biblia, sino un libro aparte que se llama el Libro del Mormón. Otra cosa que hacen estos tres grupos, particularmente los testigos de Jehová, es que ellos no consideran a Jesucristo como Dios, sino como un ser creado, y al Espíritu Santo no lo consideran una persona y tampoco lo consideran como Dios, sino como una fuerza activa que viene de Dios. Y también los mormones ponen en duda la divinidad de Cristo cuando dentro de su doctrina le hacen creer a sus fieles que nosotros también somos pequeños dioses como lo es Jesús y que uno puede ir en un proceso de aumento. Estoy haciendo toda esta explicación para que entendamos dónde y por qué la iglesia cristiana y los grupos que asimismo se ven como cristianos están diferenciados en los puntos que están diferenciados. Y básicamente están diferenciados estos grupos cristianos de la iglesia evangélica porque las doctrinas básicas de las que ya les hablé, ellos no las comparten como las compartimos nosotros. Ahora bien, los católicos creen que la salvación es por lo que hizo Cristo en la cruz, pero que también se necesitan las buenas obras. No consideran que el sacrificio de Cristo sea suficiente. Ellos creen que hay que hacer buenas obras para ayudar a la obra redentora, cosa que es contraria a la palabra de Dios. Los testigos de Jehová ni siquiera tienen un sistema de salvación, sino un sistema de escogencia que ellos llaman los 144,000, un proceso de conocimiento y de perfeccionamiento aquí en la tierra que les va a permitir, cuando mueran y sean resucitados, vivir aquí en la tierra. Y los que no sean testigos de Jehová y no hayan aceptado las creencias de los testigos de Jehová, van a ser aniquilados. Su alma va a desaparecer y no van a existir más. Y su alma va a ser destruida. Los mormones tienen otro sistema para lo que tiene que ver con la salvación o la vida eterna. Y asimismo, los adventistas también tienen unos conceptos raros acerca del estado final del alma. Ellos tampoco creen en el infierno. Ahora bien, los cristianos evangélicos, como le dije entonces, en el tema de la salvación creemos lo mismo. ¿Qué creemos los cristianos evangélicos en relación con la salvación? En primer lugar, que Dios es amor. Dios es amor. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es justo. Dios es el soberano. Este Dios, ¿verdad? Creó al hombre, hizo al hombre, pero el hombre pecó. El hombre falló. El hombre no puede acercarse a Dios, no puede tener comunión con Dios, porque el hombre es pecador. Todo ser humano es pecador. Hay una naturaleza pecaminosa en su vida que lo condena. Y esa naturaleza pecaminosa lo lleva a cometer pecados. Y esos pecados lo matan, lo asesinan, lo inhabilitan, lo separan de Dios para siempre. Dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios es santo, Dios es amor, Dios es soberano. El hombre es pecador. El hombre no puede ir a Dios, no puede acercarse a Dios, pero Dios lo ama. Dios quiere tener comunión con él. Dios quiere
que el hombre sea salvo. Dios quiere que venga al conocimiento de la fe. Dios quiere que el hombre cuando muera, el cuerpo, aunque sea sepultado, su alma vaya a la presencia de Dios y no se pierda, no se condene. Hasta ahí vamos de acuerdo. Todos los evangélicos en el planeta Tierra creen eso. Pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, todos creemos estas dos cosas. Número 3, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Se necesita que alguien ocupe su lugar y que esa persona sea perfecta, pero que al mismo tiempo sea un hombre como este hombre pecador. Tiene que ser un hombre de carne y hueso, tiene que ser un hombre, un ser humano, pero que no tenga pecado para que este ser humano no pecador pueda pagar por los pecados de este y satisfacer la justicia de Dios. Entonces Dios se hizo hombre, Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo y este, quien es Dios, vino a la tierra, vivió como hombre, no cometió pecado y al morir en la cruz del Calvario, su sangre, y la Biblia dice y nos enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que es por medio de la sangre que los pecados son borrados, son quitados, son pagados, son redimidos. Esta sangre de este hombre perfecto que era Dios, al ser derramada en la cruz, puede limpiar, puede borrar los pecados de este hombre pecador. Y ese sacrificio es suficiente para calmar, para satisfacer la ira de Dios. Estas tres cosas que he dicho las creen todos los evangélicos de la tierra. No lo creen los católicos, no lo creen los testigos de Jehová, no lo creen los mormones, no lo creen otros grupos que han salido de la iglesia evangélica. Ahora bien, se necesita que el hombre pecador, acepte por medio de la fe que este Cristo es el que le puede dar salvación y vida eterna. Se necesita que este hombre abandone toda esperanza en sí mismo o en cualquier otra persona y la deposite única, solamente y suficientemente en Cristo. Por medio de la fe, el hombre puede llegar a ser salvo en Cristo Jesús. Entonces, si cuando el hombre por fe cree en Cristo, Cristo ocupa su lugar y la perfección de Cristo le es traspasada a este hombre y la culpabilidad de este hombre le es traspasada a Cristo y así el hombre puede ser salvo. Pero se necesita que lo haga por medio de la fe, creyendo, confiando, abandonándose plena y absolutamente en el sacrificio de Cristo. No puede haber confianza en ninguna otra cosa ni ningún otro mérito. 4 cosas que he dicho que todos los evangélicos creemos en relación con la salvación. Aquí no estamos hablando de otra forma, estamos hablando del fondo, estamos hablando del principio de la salvación. Y por último, ¿verdad? Este dedo no lo puedo poner aquí. Y por último, diríamos que cuando el hombre pone su fe en Cristo, entonces el hombre es hecho una nueva criatura, el hombre es salvo, el hombre ahora le pertenece a Cristo. La Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando este hombre redimido, este nuevo hombre sea muera o sea el momento del rapto, que Cristo venga por la iglesia, este hombre va a ir a la presencia del Padre Celestial y va a pasar la eternidad con el Padre Celestial. Pero si este hombre no acepta a Cristo, no lo recibe por medio de la fe, entonces este hombre se condenaría para siempre y cuando muera, su espíritu, su alma, va a pasar la eternidad separado de Dios en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Esa, vamos a decirla, en esta mano puedo representar la salvación y la doctrina de salvación. Dios es amor, el hombre es pecador, Cristo murió por el hombre, se necesita fe para poder creer en esto y una vez que el hombre lo acepta es salvo y si no el hombre se pierde para siempre. Creo que hasta ahí estamos claros. Todas las denominaciones protestantes, todas las denominaciones evangélicas creen eso que yo acabo de explicar. Quizás a ustedes les suene al abecedario, pero es necesario decir estas cosas para que podamos entrar ahora en el siguiente tema. Donde, es decir, los calvinistas
o los arminianos y los calvinistas están unidos en este punto que yo acabo de explicar. Están unidos aquí en la salvación, en que el hombre puede ser salvo por medio de Jesucristo y puede tener vida eterna por medio de Jesucristo. Hasta ahí ellos están bien. Pero a lo que Calvino, ¿verdad? Empezó a tratar de averiguar cómo era que operaba la salvación, y cuando Arminio también trató de averiguar cómo operaba la salvación, trató de ahondar en los detalles, allí se produce la separación y se abren dos líneas, dos formas de ver la manera en la que actúa la salvación. Hace muchos años yo tuve un tío, todavía está vivo, que él a mi hermano y a mí nos llamaba que éramos destructores, porque este tío iba con frecuencia a la casa y él veía que mi mamá nos había regalado unos juguetes o unos carritos, y los carritos eran muy bonitos. Cuando él regresaba al otro día o a los 2 días, porque era que él iba a la casa frecuentemente a hacer unos trabajos, cuando él a los 2, 3 días preguntaba, ¿dónde está el carrito tan bonito que tú tenías? Entonces, nosotros le enseñábamos los carritos hechos pedazos, las ruedas por aquí, el techo por allá, las puertas por aquí, todo el carrito lo desarmamos, lo hacíamos añicos. Y él decía, Dios mío, ustedes son unos destructores. Entonces nosotros le respondíamos, no, tío, es que queríamos saber qué tenían por dentro, queríamos saber cómo funcionaban, porque los carritos tenían luces y queríamos ver de dónde salían esos sonidos y cómo era que funcionaba. Entonces, les pongo este ejemplo porque el tema de la salvación es un tema que trató de ser explicado a fondo por Calvino y en este caso por Arminio, que fueron teólogos del siglo XVII, del siglo XVII, de los años 1600 y algo. Ellos trataron de ahondar cómo funcionaba la salvación, cómo era este tema de la salvación. No lo quisieron hacer desde solamente el punto de vista racional, sino que empezaron a encontrar sus fundamentos en la Biblia. Ahora bien, cuando dos personas que son evangélicas, que son protestantes, pero uno es arminiano y otro es calvinista, cuando usted los invita a un debate, usted puede tener la seguridad de que el calvinista va a argumentar con argumentos racionales basados en las escrituras. Y va a empezar a decir en Juan tal, en Primera de Timoteo tal, en Primera de Juan tal, en Colosenses tal, en Efesios tal, y él empieza a argumentar y a sacar digamos, de su maletín de argumentos una serie de versículos bíblicos. El arminiano no ha llegado a ese punto de formar toda una teología, toda una doctrina, no ha llegado a ese punto por casualidad. Él también tiene sus argumentos racionales, sus argumentos lógicos, y también tiene versículos bíblicos para contrarrestar esta doctrina de aquí. Si usted está en esa reunión o sabe de esa reunión, o incluso se puede meter en YouTube y buscar decenas y decenas y decenas de videos que hay sobre eso, usted podría llegar a la conclusión de decir, pero bueno, ¿cómo es posible que hermanos cristianos en la misma fe, de denominaciones distintas, pero que creen las cosas básicas que ya yo expliqué, cómo es posible que estos tengan una forma de ver la teología de la salvación en relación a esto y este tenga una posición totalmente opuesta, perpendicular? ¿Cómo es posible eso? Bueno, ese no es el único tema donde hay ese tipo de oposición. Prácticamente, cada vez que se trata de explicar, cada vez que se trata de desarmar una doctrina bíblica para ver qué tiene por dentro, como hacíamos nosotros con los carritos, entonces vamos a conseguir que al ahondar en estos temas, la mente humana trata de racionalizar y de explicar desde la perspectiva humana una cosa que viene de la mente de Dios.
Yo no estoy diciendo que el calvinismo está mal. Yo no estoy diciendo que el arminianismo está mal. Tampoco estoy diciendo que el calvinismo está bien, ni que el arminianismo está bien. Solamente he logrado entender y captar que estos dos sistemas teológicos tratan de explicar qué tiene por dentro la doctrina de la salvación y cómo funciona. Entonces, si después de 500 años no se han puesto de acuerdo los grandes teólogos que saben griego, que saben hebreo, que saben latín, que saben alemán, que saben inglés, que saben español, que han dedicado horas, años a investigar, a analizar. Si ellos no se han puesto de acuerdo y si yo sé que puedo ir a una librería cristiana y conseguir libros de este tamaño que defiendan el calvinismo y libros de este tamaño que defiendan el arminianismo, un ser humano humilde como yo, que apenas al lado de esos teólogos yo no les llego ni por los talones, no voy a pretender explicarles a ustedes ni a nadie quién tiene la razón o quién no la tiene y explicar en profundidad estas dos doctrinas. Lo que sí quería con esta clase es dejarles claro que no importa cómo opera la salvación por dentro. Alguien calvinista que me escuche decir esto se va a rasgar las vestiduras. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. Y un arminiano que me diga que yo estoy diciendo que no importa, también se va a rasgar la vestidura. Pero realmente si fuera tan importante, ¿verdad? Si realmente fuera determinante, entonces ser arminiano o ser calvinista sería una posición equivocada y posiblemente me atrevería a decir que los arminianos o son herejes o los calvinistas son herejes. Me explico. Si los calvinistas tienen la verdad y ellos consideran que la forma en la que ellos interpretan el proceso de la salvación al detalle es el correcto y que los arminianos son unos blasfemos, entonces los arminianos no pueden ir al cielo, porque los arminianos están violentando una doctrina que los calvinistas dicen que es bíblica y que los arminianos están inventando cosas que no son bíblicas. Y si un arminiano le llega a decir a un calvinista que él es un falso profeta, que él está inventando cosas que son mentiras y que por lo tanto el arminiano es el que tiene la razón y los calvinistas son unos herejes, entonces el calvinista se supone que no debería de ir al cielo. Así que a mí me parece que un cristiano evangélico que crea lo que ya yo expliqué al principio y que no voy a repetir, si ese cristiano evangélico cree en esas doctrinas básicas, aunque sea calvinista o aunque sea arminiano, yo lo considero mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque si un hermano en Cristo cree, por ejemplo, que el bautismo es por aspersión y el otro cree que es por inmersión, aunque yo crea que es por inmersión, el que crea que es por aspersión, yo no lo voy a condenar por eso. Si un cristiano evangélico cree en el milenio y otro no cree en el milenio, si un cristiano evangélico cree en el arrebato y el otro no cree en el arrebato, si un cristiano evangélico cree que Israel no es ya el pueblo de Dios, sino que es un pueblo como cualquier otro y que el Israel y la iglesia se volvieron un solo pueblo y que ya Israel como nación no existe, y otro cristiano cree que está la iglesia, pero que Israel sigue teniendo preponderancia y sigue teniendo parte de los planes finales de Dios, si estos dos tienen estas posiciones distintas, yo igualito los considero mis hermanos en Cristo. Y así por el estilo. Si un hermano cree que las mujeres pueden ser pastoras y otras no, yo no, puede ser que esté de acuerdo con uno o con el otro, pero no los voy a llamar herejes porque crean una cosa o la otra. Conclusión, como ya se los he explicado en el pasado, las doctrinas que forman parte de las ramas, si están fundamentadas en la raíz que ya les expliqué, ¿verdad? Si están basadas en las doctrinas que ya yo les expliqué, para mí son hermanos en Cristo y yo no me enrollo con eso. No me puedo enrollar con eso porque entonces me volvería una persona sectaria. Pero quien ve este video en el futuro va a decir que yo estoy equivocado, puede ser, pensar que yo estoy equivocado porque puede pensar que o tengo que ser calvinista o tengo que ser arminiano. Ahora, para efectos de información, para que ustedes les quede en este video y en el material, ¿qué es el calvinismo y qué es el arminianismo? Yo traté de hacerlo lo más sencillo posible. Y entonces, básicamente lo que hice fue buscar los 5 puntos del calvinismo
y los 5 puntos del arminianismo que se contraponen el uno con el otro, y que a ustedes le quede de esa manera cuáles son esos 5 puntos de lado y lado, y que ustedes al final lleguen a sus propias conclusiones.